Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en la legislatura y la gente. Les recuerdo, como es habitual en este bloque, el primero, los canales de expresión que tenemos. Esto es el portal oficial www.legislatura.gov.ar. En el Facebook estamos en La Legislatura y la Gente. En Twitter, @legigente, y el canal de YouTube, La Legislatura y la Gente. Todo esto para que vean no solamente el programa que en estos momentos estamos transitando, sino también las ediciones anteriores. Hoy estamos en el Salón Eva Perón, uno de los más, tal vez, simbólicos, característicos que tiene la legislatura porteña, por todo lo que la historia encierra, ¿no?, en sí mismo. Y qué mejor que para hablar de historia con un historiador, como es el caso de Daniel Vargas, que dicen que es el historiador del Palacio, además es periodista de la sala de prensa de la legislatura. Hola, Daniel. Bueno, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, no sé por dónde arrancar, porque la verdad que hay tantas aristas, ¿no? Muchísimo. Pero yo decía, hace un ratito charlaba con la producción, si el salón en el cual estamos, el salón de Eva Perón, está tal cual como ella lo usaba. Digo, este mueble estaría acá en el momento en que ella lo usaba. La luz, es la misma textura de luz, la misma cantidad de luz, o le ponían más luces porque ella, no sé, quería ver la cara de la gente, porque fuera de esto que ahora nos está iluminando a nosotros, es una luz más tenue, ¿no?, la que tiene el salón. Sí. Entonces, bueno, contame un poco cómo lo imaginás vos o cómo lo tenés comprobado. Sí. Si te referís a este mueble, efectivamente, este mueble aparece en fotografías con Evita aquí en el salón, sí. Al igual que muchos de los muebles que aquí están, la luminaria son exactamente las mismas. Ocurre que, claro, durante el tiempo en que Evita estuvo aquí con la fundación, esto era un gentío, ¿no? Aquí mucha gente, colaboradores, muchos colaboradores, sí, secretarios, que tomaban nota de los pedidos que hacía la gente, otros que de inmediato se ponían a gestionar la solución a la demanda de la gente, y incluso periodistas extranjeros que venían aquí a la Argentina y se instalaban un día aquí en este salón para interesarse y ver los detalles de la actividad que Evita desarrollaba en este lugar. ¿Evita desarrolló esa actividad en qué años? Exactamente desde septiembre de 1946, sí, hasta el año 1952 en que murió. Si bien ella dejó de venir aquí a este lugar a raíz de su enfermedad varios meses antes, ¿no es cierto? Pero ese fue el periodo de tiempo en el que ella estuvo. Después la fundación continuó aquí como sede provisoria hasta el golpe de Estado de septiembre de 1955. Claro. Y digo sede provisoria porque ya para el momento del golpe de Estado de la Revolución Libertadora, la Fundación Eva Perón tenía su sede propia. Ya estaba construida, estaba levantada. Ah, mira vos. Y es el actual edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en la avenida Paseo Colón. Ahí era la Fundación Eva Perón. Exactamente, esa era la sede definitiva de la Fundación que proyectó Evita y que mandó a edificar Evita. Ahora, ¿sí? Este salón previo a Eva lo había usado Juan Domingo Perón, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo que lo usaba? Juan Domingo Perón ocupó este salón a partir de diciembre de 1943. Cuando es designado secretario de Trabajo y Previsión. Ajá. Por el entonces presidente Ramírez. Él se instala aquí en diciembre, es más, el jueves 2 de diciembre de 1943, su voz se escucha por primera vez en todo el territorio nacional por radio a partir del mensaje que él da en este lugar.
concretamente en el Salón Dorado. En el Salón Dorado. Así es. Él prestó juramento ante el presidente, ante el vicepresidente y el gabinete de ministros en el Salón Dorado del Palacio Legislativo, no en la Casa de Gobierno. Claro. ¿El renunciamiento es acá también? ¿El renunciamiento es acá también? Él, exactamente, el 9 de octubre de 1945, presenta la renuncia a su función como secretario de Trabajo y Previsión, como vicepresidente de la Nación y como presidente del Consejo Nacional de Posguerra, estando él aquí, efectivamente, ¿sí? Y el día 10, al día siguiente... Él da un discurso. Da un discurso que es muy, pero muy importante, lo da desde el balcón de este palacio que da a la avenida Diagonal Sur, y en aquel discurso de despedida, digamos, de los trabajadores, porque había renunciado el día anterior, él plantea al final del mensaje, después de describir todos los logros de la Secretaría de Trabajo y Previsión, los beneficios que le había traído a los trabajadores, la acción de la Secretaría, él plantea una consigna. Defiendan la Secretaría de Trabajo y Previsión. Así termina el mensaje. Ya. Ahora, ¿por qué se usaba el edificio del Consejo Deliberante para este tipo de acciones que si bien forman parte de acciones de gestión, de gobierno, pero esto tenía una función, porque el Consejo Deliberante fue creado en los 30, ¿no? Exactamente, en 1931. 1931 el edificio. Y en 1932, por primera vez los concejales lo ocupan para la tarea específica de legislar, ¿no? Claro, pero bueno, entonces, ¿qué pasaba? ¿Perón se chocaba con los concejales? No. Ocurre esto. El presidente Castillo, en el año 1941, disolvió el Consejo Deliberante y lo reemplazó por una comisión interventora de vecinos, designada un poco así arbitrariamente por el intendente de entonces. De modo que el Consejo no funcionaba desde 1941. Y en 1943, en octubre de 1943, cuando Perón es designado presidente del Departamento Nacional del Trabajo, que estaba acá enfrente, en la esquina de Perú e Hipólito Yrigoyen, claro, en lo que era el antiguo Club del Progreso, claro. Allí fue el primer despacho de Perón. Y en octubre del 43 concibe jerarquizar ese Departamento Nacional, que dependía del Ministerio del Interior, era un organismo de muy poco nivel, digamos, y de muy poca injerencia también en las cuestiones laborales, pasa a ser Secretaría de Trabajo y Previsión, claro, dependiendo directamente del presidente de la Nación. Entonces Perón y el equipo de trabajo, que estaban aquí enfrente, miraban por la ventana la sede del Consejo Deliberante y dijeron, es el edificio ideal para reflejar el salto cualitativo, claro, de Departamento Nacional a Secretaría de Trabajo y Previsión. Está vacío, está el divino botón, decían, vamos a ocuparlo. Exactamente, tal cual. O sea, así es. Arrancó como ocupa, ¿no? Y después terminó dándole una función que todo el mundo que venía acá y desfilaba por acá, tal cual, porque tengo entendido que la procesión de gente en épocas de Evita era muchísima gente común y además diplomáticos, personalidades extranjeras. Bueno, ahora venía esa pregunta que tiene que ver con todo lo que ha pasado por aquí en todos esos años, ¿no? Por ejemplo, hubo un congreso de escritores. Así es. Bueno, ¿en qué año fue eso? Fue muy importante. Fue muy importante porque fue el 14º Congreso Internacional del Pen Club. El Pen Club había nacido en 1921 por iniciativa de una escritora inglesa, había nacido en Londres, y aglutinaba a escritores, poetas prestigiosos de aquella época. Con el propósito, anualmente hacían una reunión, digamos, un congreso, ¿no? Y creaban centros. En los distintos países fueron creando centros. Esto dio lugar a que se creara en Buenos Aires un centro del Pen Club Internacional.
en el que participaban Eduardo Mallea, Carlos Ibarguren, claro. Victoria Ocampo. De modo que esta acción del Pen Club Internacional fue muy importante en Europa. Pen Club es por el club de la pluma, de la lapicera. Claro, exactamente. Claro. Poetas, escritores y novelistas. Pen, esa es la inicial. Claro. De manera que en 1935, en Barcelona, reunido el Congreso del Pen Club en Barcelona, resuelven elegir a Buenos Aires como sede del próximo Congreso. Ya estamos en 1936 y la Ciudad de Buenos Aires celebraba el 4º centenario de su fundación. De manera que entre el 5 de septiembre y el 15 de septiembre de 1936, en el recinto de sesiones, se sientan 70 escritores representativos de los 5 continentes del planeta. Ya acá, en ese momento, estaba Perón ocupándolo como secretaría. No. Perón llega acá en el 43 y estamos hablando de 1936. 36. Así Esto estaba vacío. Pues ya lo habían No, habían había disuelto. Consejo Liberante. No habían disuelto, me dijiste. No, en el 41 lo disolvieron. Okay. Lo disolvieron en el 41. Okay. En el 36 funcionaba el Consejo Deliberante. Todavía funcionaba. Ocurre que aquellos días las autoridades del Consejo resolvieron ceder las instalaciones a este evento. Bien. Claro. Entonces... De modo que aquí vinieron Jacques Maritain, por ejemplo, vinieron representantes de la India con un mensaje del Rabindranath Tagore y del Mahatma Gandhi, vinieron representantes de Irak, de Palestina, de Japón, representantes, por supuesto, de otros países de Europa, ¿no? Los franceses, la delegación francesa fue muy importante porque la verdad que fue muy importante, marcó punta de algún modo. También de España, bueno, de España medio raleada la delegación porque comenzaba el problema de la guerra civil. Claro. Y aquel Congreso Internacional fue coincidente con la muerte de Federico García Lorca, que impactó muy fuertemente en todos los delegados. Lorca, muy conocido por la gente de Buenos Aires, claro. Había estado años antes aquí con Pablo Neruda, nada menos, conviviendo en esta misma ciudad. Aquí se había dado el estreno de Bodas de Sangre, ¿no? De modo que Lorca, muy querido, aquel fue un golpe muy fuerte para los delegados. También, bueno, representantes de otros países de América, de Chile, de Bolivia, de Uruguay. Juana de Borború envió una representante. Ahora, fuera de este evento magno, ¿no? ¿Qué otros visitantes ilustres ha tenido en todos los años, ¿no? La legislatura o el edificio del Consejo Deliberante? Al poco tiempo, después de este Congreso Internacional, la Sociedad Argentina de Escritores realiza aquí el primer Congreso Gremial de Escritores Argentinos. Por primera vez se encuentran escritores de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias argentinas para debatir acerca del rol del escritor y de las cuestiones que tienen que ver con la actividad específica del escritor, el acceso a las cátedras. ¿Qué año sería todo esto? 1936. 36. Noviembre de 1936. En 1939, aquí ocurre el primer Congreso Panamericano de Vivienda Social. Vienen representantes de todos los países del continente, especialistas en el tema de vivienda, la mayoría de ellos arquitectos, muchos de ellos también funcionarios en sus respectivos países, altos funcionarios, máximos funcionarios en sus respectivos países, y se debate la problemática de la vivienda social, de la vivienda popular o económica, o de casas baratas, que eran los conceptos que se utilizaban en la época, ¿no? Eso ocurre aquí en el recinto también. Después, ya durante el peronismo, los años del peronismo,
Bueno, el 4 de abril de 1951, Eva Perón tiene 1 hora de diálogo con Golda Meir. ¿Aquí? Aquí. ¿En este salón? En el Salón Dorado. Ah. En el Salón Dorado. Allí Golda Meir viene de visita a la Argentina en su calidad de ministra de Trabajo de Israel, del recientemente creado Estado de Israel, y viene a agradecer a Evita la gestión, el reconocimiento que la Argentina había hecho del Estado de Israel. Fue de los primeros países, Argentina, que reconoció a Israel, y por la ayuda material que había recibido la resistencia, la lucha por la liberación israelí, en frazadas, en sábanas, en medicamentos, que la Fundación Eva Perón había enviado a Israel. Ella, Golda Meir, agradece a Evita este gesto argentino tan importante, y a la vez destaca ante Evita la convivencia en paz que la comunidad judía tenía aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Daniel, después de esto vendría el 55, una época negra, si se quiere, para incluso la legislatura. Yo te propongo lo siguiente, vamos a hacer una pausa y quisiera que me cuentes, después del 55, en los 60, qué pasa con la legislatura o con el edificio, por entonces todavía del Consejo Liberante. Con muchísimo gusto. Hacemos una pausa, ya volvemos.